He tenido que actualizarlo este tema porque ya, bueno, ya hay unas nuevas guías de 2025 y algunas cosas han cambiado. La profundidad del tema es lo mismo. Antes de hablar del tema, aquí les paso una fotito. Este de acá soy yo, el año 96, con varios de mis compañeros. Estábamos en la universidad. Creo que ahí estábamos, si no me equivoco, en quinto año. Creo que no era internado, estábamos en quinto año. Entonces el tiempo, fíjense ustedes que pasa, para ustedes también va a pasar. De hecho, tengo yo muchos estudiantes de aquí de la Gabriel que ya son especialistas. Inclusive algunos trabajan en el hospital, ¿no? Neurocirujanos, cirujanos, anestesiólogos, ¿no? Y justamente ese es el tren, ¿no? Ese es el camino que nosotros seguimos, ¿no? Aquí estoy con un colega, que es el doctor Alex Cuellar, que también es cirujano, ¿no? Es mi compadre más encima. Y estamos acá haciendo una cirugía experimental en Corrientes, Argentina, ¿no? Cirugías en cerdos, para poder practicar ciertas habilidades de técnicas quirúrgicas en el estómago. Aquí estamos con estudiantes de la universidad, ¿no? Muchos de ellos ya ahora son especialistas, ¿no? Hicieron en el hospital algunos residencias, otros están afuera, ¿no? Y estamos haciendo acá un simulacro justamente de esta materia, y aquí está la paciente, ¿no? Entonces esa es la paciente, ¿no? Y los demás son los que han atendido a la paciente, y estamos haciendo, el examen final era una simulación que la hacíamos en una cancha que había en el hospital japonés en la parte de atrás, que ahora ya no hay. Bueno, cuando yo quiero aprender medicina, tengo que aprender qué es lo que debo aprender de la medicina, cómo la debo aprender. Y esto es algo último que salió, ¿no? Que es importante el contenido, pero también son importantes las estrategias que yo utilizo para aprender, ¿no? Nosotros tratamos de hacer esto en simulación, ¿no? Porque obviamente es lo más cercano a la realidad, donde podemos equivocarnos, podemos cometer errores, hasta afinar estos errores y no cometerlos, ¿no? Es importante el conocimiento, como dije al comienzo en la primera clase, actitud, pero también la aptitud y las habilidades son importantes. Entonces, para esto siempre hay que hacer una evaluación, ¿no? Y yo estoy convencido de que la evaluación es importante. Y la evaluación en práctica. Normalmente nosotros hacemos una práctica y para ver si los estudiantes han aprendido realmente, los evaluamos. La siguiente clase que tienen en la práctica es una evaluación. Y tienen que hacer el ejercicio que ellos aprendieron y la forma de respuesta y de reaccionar frente a un paciente que tiene, en este caso, la primera práctica que hemos hecho es reanimación cardiopulmonar, o también se conoce como soporte vital básico. Ya hicimos varios grupos, esta semana nos toca con otros grupos, ¿no? Los grupos que no fueron, bueno, van a tener que esta semana exponer algo parecido a esto. ¿Cómo se establecen los resultados del aprendizaje? Esto es sacado de un libro de educación médica, por si acaso, no es, ¿no? Yo siempre lo que le voy a poner acá no es que yo lo escribí, no vayan a decir, Verástegui dijo, digamos, ¿no? Verástegui no dijo nada, o sea, dijo el libro, digamos, ¿no? Y siempre yo me voy a basar en bibliografía, porque la bibliografía está hecho por varios autores y también una editorial. ¿Qué significa esto? Que una editorial revisa si esa información es verídica o no. Por ejemplo, ahora han salido unos videitos por ahí que dice que los de la OOL tienen es mentira, digamos, ¿no? No tienen los porcentajes más altos de aprobación, ¿no? Yo les pasé una, ¿no? Que más son esos en realidad, ¿no? Está la Universidad La Gabriel, está la Católica, ¿no? Y después vienen por allá ellos, pues, ¿no? De hecho, yo he evaluado alumnos de la UAB, porque a veces nos llaman para tomar exámenes, ¿no? Y a mí me dan pena esos chicos, ¿no? Porque la verdad que hay algunos que no saben ni dónde está el hígado. ¿Dónde está el hígado, ¿no? O sea, probablemente un 10% de esos muchachos probablemente sepan, pero ellos han aprendido por su cuenta, ¿no? Porque según los docentes que imparten clases en la universidad, dicen que tienen muchos problemas con la docencia, digamos, ¿no? Y no los evalúan inclusive con exámenes, no que los evalúan por vía virtual. Entonces, o sea, esa evaluación generalmente es mala, ¿no? Cuando yo hablo de un plan de estudio, porque eso es lo que a mí me interesa como estudiante, saber cómo voy a aprender, ¿no? Una cosa es el plan de estudio que le impartimos y otro lo aprendido. Ya yo normalmente trato de enseñar lo que ustedes van a aplicar el día de mañana. No trato de enseñar lo que ustedes no van a aplicar. Ahí en el simulador hay un laparoscopio. Y el año pasado había un estudiante, o el anteaño pasado creo, sí.
Me dice, doctor, ¿cuándo vamos a hacer el laparoscopio? Me dice, ¿no? Para empezar el laparoscopio, a ver, ¿de qué sirve que yo les enseñe a usar un laparoscopio a ustedes? ¿Van a ser cirujanos laparoscopistas? Digamos que aprenden la habilidad, mañana se olvidan. Porque la habilidad que uno aprende tiene que seguirla practicando. Y durante ese tiempo que yo les enseño eso, que ustedes supuestamente creen que es algo que les va a servir, o sea, que ustedes creen que les va a servir, yo creo que no les va a servir, ¿no? Y estoy seguro que no les va a servir. Porque ese aprendizaje es para un residente de cirugía. Y ni siquiera para un residente de primer año, es para uno de segundo. Que recién ese residente va a empezar a hacer las cirugías laparoscópicas. Entonces, va a aprender la habilidad y la va a seguir desarrollando porque va a hacer la práctica en el simulador, pero también va a ir a operar, ayudar en pacientes. Y luego, de repente, él también va a operar a los pacientes. Entonces, las habilidades prácticas tienen que seguir un proceso. Tienen que seguir siendo practicadas para no olvidarse, ¿ya? Entonces, eso es importante, lo que yo tengo que aprender. Entonces, para que yo sea un buen médico el día de mañana, yo tengo que haber aprendido ciertas competencias que son importantes para un médico. Por ejemplo, yo cuando era interno, aprendí a atender un parto, ¿no? Ahora, yo charlo con algunos colegas y me dicen, doctor, en mi internado vi un parto, me dicen, ¿no? Ya no hay parto y pura cesárea nomás ahora, ¿no? Y yo cuando era interno hice 50 partos yo solo, digamos. Y obviamente ahorita no tendría miedo, pese a que no he hecho un parto hace mucho tiempo, de que si tuviera que tener una emergencia y hacer un parto porque no hay otro médico, pues yo lo haría, ¿no? Me siento capaz. Me siento capaz también de atender a un niño, ¿no? Porque también hice la parte de pediatría, evalué, estuve en provincia, atendí niños, ¿no? Pese a que no atiendo niños hace mucho tiempo, pero si fuera una emergencia y tuviera que hacerlo, lo haría. Obviamente nunca haría la atención de un niño si no es una emergencia, porque el niño puede ir con un pediatra, pues, ¿no? Tampoco haría un parto porque ese va a ir con un ginecólogo. Pero en caso de emergencia sí lo haría y sí me siento capacitado para hacer esto. Entonces, las competencias es la capacidad que tienen los médicos de poder realizar un procedimiento. Por eso que yo he establecido que las prácticas que nosotros hacemos, y de hecho a veces nos faltan algunas, son habilidades que ustedes sí las van a desarrollar. Las tienen que aprender en la simulación. Y luego las vamos a desarrollar también en el internado. Ustedes van a ver. Pues yo les diría, ustedes nunca van a un paro cardíaco, pues es mentira. Van a haber varios paros cardíacos. Muchos. Y ustedes van a ser partícipes de esos paros cardíacos. Bien, hay un espiral para que uno sea médico, ¿no? Que tiene ciertas fases que va por años, donde aquí aprendemos primero la anatomía, fisiología, aquí ya aprendemos lo que es la semiología, ¿no? Aprendemos a valorar la fisiopatología, ¿no? Y luego ya en los últimos años, tercero y cuarto, ya vemos las especialidades. Cirugía es una de las especialidades básicas de un médico, ¿no? Ahora yo subí y me dice una señorita que estaba allá, no sé si es estudiante o trabaja acá, me dice, ¿usted es el doctor Veraste? Y sí, ¿usted es médico internista, no? Me dice, no, yo me siento un médico completo, le digo, ¿no? Porque soy cirujano. Aparte de saber la clínica, también sé cirugía, digamos, ¿no? Sin embargo, siempre los clínicos, pues, quieren llegar, no van a llegar a operar, ¿no? Porque no tienen esa habilidad. Y el cirujano prácticamente es casi un médico completo. Nosotros tenemos que pensar que las estrategias educativas, según el modelo SPICE, el modelo centrado en el estudiante o centrado en el profesor. El profesor cree que eso es importante para el estudiante, pero tendría que hacer un análisis si realmente eso es importante. De repente yo digo, bueno, le damos ya la laparoscopía a ustedes este año. Y algunos dirán, ah, sí, yo quiero aprender, doctor, no sé qué. ¿Pero les va a servir? No. Entonces, no podemos perder el tiempo en cosas que no son importantes para los estudiantes. Tenemos que plantearles problemas. Y normalmente planteo yo siempre casos clínicos con problemas. Porque el día de mañana, cuando ustedes sean médicos, van a ver casos clínicos de pacientes que tienen problemas. Y tenemos que empezar a pensar como médicos. Y obviamente siempre va a ser orientado a la información. Es importante que valoremos también que no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino que también desde el punto de vista de otras especialidades, ¿no? El clínico, ¿no? El urgenciólogo. Por ejemplo, en esto que hablamos de hablar del soporte vital básico, todas las personas tienen que saberlo hacer, inclusive alguien que no es médico también tiene que saberlo hacer. Pero el soporte vital básico, eso ya está dado para que tome la batuta el médico terapista o el médico urgenciólogo. Porque se van a usar drogas en los pacientes y estos médicos son los más capacitados para usar estos medicamentos, ¿ya?
o dependiendo de la causa que causó el paro y esta sea reversible o no. Entonces, por eso se habla de interprofesional, ¿no? También basado en la comunidad, porque nosotros vivimos en una ciudad, ¿no? Si ustedes se van a trabajar a Brasil o se van a cualquier parte, van a tener una comunidad. Y esa comunidad también tendría que saber sobre el soporte vital básico, por ejemplo, si hablamos de este tema de hoy día. Movido por la elección, que también es importante, ¿no? Lo que yo voy a hacer. Y tiene que ser sistemático, ¿ya? En la primera clase yo les dije, los sistemas es lo más importante. Hice la analogía del sistema cardíaco. Y acá también nosotros, en esta que vamos a hablar ahora de soporte vital básico, tenemos que hablar mucho de lo que es el sistema cardíaco, ¿no? Todos los sistemas, si yo los resumo, cualquier sistema, inclusive el sistema de la universidad, lo que ustedes quieran, tiene un feedback. ¿Qué es un feedback? Algo que se retroalimenta, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la bomba cardíaca que manda la sangre, ¿no? Por el ventrículo, por la aorta, y se distribuye por todo el cuerpo y vuelve hacia la aurícula. Pero en un momento de eso, esa sangre sale de repente por un trauma hacia el exterior. Yo hago un choque hipovolímico hemorrágico. Empiezo a tener una respuesta debido a la pérdida de volumen, ¿no? Por otro lado, de repente mi corazón tiene una miocardiopatía, ¿no? O tiene una alteración del ritmo, que es una que se llama arritmia, y de pronto no bombea la sangre adecuadamente y no hay una velocidad de eyección adecuada y obviamente mis órganos van a empezar a sufrir problemas, ¿no? Principalmente mi cerebro. El cuerpo es bastante sabio y va a preservar el cerebro hasta lo último. Entonces el paciente no se va a desmayar directamente, sino que si viene una arritmia, el paciente va a empezar a tener una sed de aire, ¿ya? Un famoso signo de gasping que se llama, ¿no? Y esto obviamente va a tener que repercutir. También hablamos de los sistemas para la enseñanza de los estudiantes, ¿no? Que los sistemas empiezan desde aprender la actitud y la aptitud. ¿Cómo me debo comportar yo con el paciente? ¿Cómo me debo comportar yo frente a una emergencia? ¿Qué debo realizar? Debo tener actitud de ir a atender al paciente, ¿no? No voy a mirarlo de palco, ¿no? Tengo que ir a hacer esto. Y obviamente en las prácticas en simulación lo estamos haciendo bastante bien con los estudiantes, ¿no? También es importante tener la oportunidad, porque muchas veces existen enfermedades o patologías que aparecen, ¿no? Como apareció el COVID hace 5 años o 6 años, ¿no? Que prácticamente nos cambió muchas cosas, digamos, ¿no? De hecho, muchas personas también murieron. De hecho, yo tuve inclusive hasta algunos de estudiantes míos que eran emergentólogos, que atendieron muchos pacientes durante el COVID, y al final del COVID ellos agarraron la enfermedad y algunos murieron. Que me dio mucha pena, la verdad, porque eran personas jóvenes, ¿no? Pero obviamente es la oportunidad, es lo que aparece. Yo tengo que estar preparado para eso. Hoy en día, como tenemos tanta información que yo cuando yo era estudiante no la tenía fotocopia sí, ¿no? Pero ahora tenemos acceso al PDF, ¿no? Podemos buscar literatura, tenemos inteligencia artificial que yo le meto a Notebook LM un PDF y me lo explica, ¿no? Me lo enseña, me hace dibujos, o sea, prácticamente me da todo. Sin embargo, la tecnología cuando nos inunda, muchas veces quedamos también sin la información básica y al final a veces no creemos en esa información, ¿no? Es importante que la información que yo tenga, yo la verifique adecuadamente y yo la practique. En medicina, si yo tengo conocimientos acá y no tengo habilidades, no sirve de nada. Si yo tengo habilidades y no tengo conocimiento, tampoco sirve de nada. Tiene que ser las dos cosas, ¿no? Entonces, plan de estudios, profesor y estudiante. Obviamente, el estudiante es el fruto de la universidad, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros los profesores tenemos que dar el máximo empeño en los estudiantes, porque son los que nos son el resultado de la universidad. Si son buenos, si son malos, si son atrevidos, si son flojos, si son burros, todo eso es culpa de nosotros y culpa del plan de estudio, ¿no? Bien, algo que me gustó, que es anónimo, que salió también en el libro, dice, y eso en la pandemia muchas veces tuvimos que adaptarnos. ¿La adaptación será importante? Aquí, por ejemplo, yo pregunto en esta sala, ¿quiénes saben nadar? Y pregunto, ¿quiénes no saben nadar? A ver, digamos, ¿quiénes no saben nadar? ¿Usted? 10 personas. Digamos que sean 100 personas las que no saben nadar. Y esas 100 personas las lanzamos a una piscina para que se ahoguen. Pero resulta que no se van a ahogar los 100. Probablemente unos 30 van a salir nadando, pero no sabían nadar.
¿Por qué nadaron? Porque se adaptaron en ese momento a la supervivencia. ¿Ustedes creen que nosotros debemos adaptarnos? Todo el tiempo debemos adaptarnos. De hecho, en la pandemia yo me hallaba ridículo hablándole a la computadora, digamos, ¿no? Y obviamente, inclusive, después lo veo a mi hijo que estaba ahí haciendo educación física en un cuadradito porque el profesor del colegio agarra y le dice, bueno, aquí está Jorgito, le dice, no, trae un niño ahí. Y bueno, hace un círculo y empezó a hacer. Yo dije, caramba, este es capo. Dije, yo cómo no puedo ni hablarle a mis alumnos por el Zoom, dije, ¿no? Entonces yo empecé ya a usar estrategias, y esas son las estrategias de enseñanza que nosotros tenemos que usar. Que a veces las copiamos de algún docente, pero son buenas, digamos, ¿no? Y al final, a mí lo que me interesa es hacer la mejor estrategia de enseñanza para los estudiantes, ¿no? Y obviamente acá dice, te voy a enseñar por el Zoom, si no se puede, y justamente en la pandemia se vio que esto es bueno. De hecho, ahora tenemos webinars, por ejemplo, inclusive gratis, ¿no? Donde yo veo un profesor de allá de Colombia, por ejemplo, un web de traumas, donde explica una lesión de aorta, qué se hace en la lesión de aorta, están los residentes ahí, hasta uno puede preguntar más porque hay algunos en vivo, ¿no es cierto? Tengo también profesores que explican anatomía, explican todo. Yo, si quiero aprender algo, creo que todo está en la red, digamos. Lo único que tengo que tener ganas de aprender. Entonces, eso nos facilita mucho lo que nosotros vamos a hacer. Evidentemente, nosotros estamos siendo ahorita médicos generales, ¿no? Y no quiere decir porque usted vaya a ser después un neurocirujano o cualquier especialidad que usted haga, un cirujano cardiovascular, usted no tiene que saber hacer esto básico que va a aprender en cirugía. De hecho, todo lo que nosotros aprendemos en cirugía es básico. Todo es básico, y todo es básico y todo es aplicable. Si ustedes creen que algo no es aplicable de lo que les voy a enseñar, díganmelo. Dígame, no es aplicable, doctor, cambiemos. Bueno, yo de repente lo analizo y cambio, ¿ya? Bien. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, ¿ya? Estas diapositivas son las del año pasado, pero yo les he puesto al final lo del 2025. Se las voy a pasar, así que no necesitan ustedes tenerlo, yo se los voy a pasar todo, ¿ya? Ustedes lo van a tener todo con los videos y todo. Acá tenemos nosotros el hospital, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos un paciente que hace una parada cardiorrespiratoria, puede ser en el intrahospitalario o el extrahospitalario, ¿ya? El extra es donde no estamos nosotros, y donde obviamente están los paramédicos o hay médicos, y normalmente es por un suceso cardíaco. O sea, el corazón ha presentado esto. ¿Y ustedes creen que solamente las personas mayores pueden hacer esto? ¿O los jóvenes también? De hecho, hasta niños hacen esto, ¿no? En el colegio de mi hijo, bueno, voy a decir el nombre, Cristo Rey. Cuando mi hijo ahorita mi hijo tiene 23 años, 24 años. Cuando él estaba en colegio, un niño de 13 años hizo una parada cardiorrespiratoria en la mañana. Todo el mundo se acercó, lo vio al niño, el niño empezó a hacer primero un gasping y luego a no respirar. Llamaron a una ambulancia y había un médico en el colegio. Y ese médico yo lo conozco porque lo he visto, ¿no? Yo iba a recoger a mis hijos toda la vida, fui a recogerlos. A los 12 años que están ellos en el colegio, siempre los llevaba y los recogía. Y este era un médico joven, ¿no? Se lo veía que salía rapidín, antes que termine la clase ya estaba saliendo esa carrera. Y cuando va y asiste a este niño, obviamente, ¿qué es lo que hace él cuando va y lo asiste? Agarra y dice a las personas que están ahí, permiso, le dicen, ¿no? Y viene y empieza, ¿no? Pues, digamos, ¿no? O sea, con eso no lo va a salvar. Y de hecho no se salvó, porque llegó la ambulancia hizo los primeros auxilios, lo llevó a una clínica, lo reanimaron, desfibrilador, intubación, todo. Los momentos más críticos de ese niño y la probabilidad de salvación son los primeros 8 minutos. Entonces, el que tiene que asistir al paciente es el que está al lado. También pasó con un jugador de fútbol, con muchas personas pasa. Si te asisten del lado, de repente vas a sobrevivir a este evento. Obviamente hay que ver si es una causa reversible o irreversible, ¿no? Tiene que ver mucho eso. Bueno, acá tenemos nosotros que para saber solamente el conocimiento, pero lo más importante es el hacer. Por eso que cuando nosotros hacemos una práctica y la hacemos realmente, y realmente vemos si esta práctica la hemos hecho bien, es donde realmente vamos a aprender a hacer,
¿ya? Y fíjense ustedes, en estos mecanismos de enseñanza de medicina, lo mejor son las simulaciones, ¿no? Y este es un examen que se llama ICOE, que es un examen de estaciones, donde los alumnos tienen que aprender a diagnosticar, ¿no? Y son más o menos parecidos a los exámenes que se da el Revalida en Brasil. Hay un examen teórico y un examen práctico, ¿no? Entonces nosotros queremos formarlos para eso, ¿no? Obviamente siempre debemos tener en cuenta que lo más importante es crear, ¿no? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y cuando yo llego a esta parte de acá, probablemente ya tengo el conocimiento más amplio sobre lo que yo quiero enseñar a los estudiantes. Nos enseñan que en medicina nosotros tenemos que también enseñar a los estudiantes los problemas legales, ¿no? Porque ser médico significa que puedes tener un problema legal en cualquier momento en la vida. Entonces vos tenés que estar así como estos tipos que están acá, estos espartanos. ¿Cómo están? A la defensa, ¿no? ¿Será que les va a entrar una flecha o les va a entrar algo a ellos? No. Y acá ellos están uno al lado del otro, ellos forman un verdadero escudo, ¿no es cierto? Y pese a que los demás son más que ellos, ¿no? Ellos los están esperando para hacer un contraataque. Entonces la guardia nunca debe estar abajo. Yo nunca debo estar con la guardia abajo. Y en medicina, todo lo que nosotros hacemos puede tener una repercusión en nuestra vida que puede ser desastrosa. Porque un problema legal que le viene a un médico, porque el médico no se dio cuenta de un detalle que era muy importante, puede ser que sea, si ustedes quieren, la tumba del médico, ¿no? Y el médico probablemente con esto, hay médicos que inclusive dejan de trabajar, no quieren saber de la medicina nunca más. Aparte que quedan yesca, ¿no? Algunos. Entonces, también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra mente, porque un médico tiene que transmitir vida y la transmite de acuerdo a sus actos. Cómo atiende a un paciente, su cordialidad, su amabilidad, sus ganas de atenderlo. Y no como algunos médicos que están todos quemados ahí, ¿no? Ya no quieren ni ver pacientes, ¿no? Otro paciente, doctor, ya no, dicen, ¿no? O sea, quemado, burnout, profesional quemado. Por ejemplo, acá, una médica famosa oncóloga, trabajaba en Estados Unidos, o sea, ganaba mucha plata, tenía una casa hermosa. De pronto ella se dispara, primero dispara a su bebé y luego se dispara a ella. Joven, famosa y todo. ¿Y qué pasó? Probablemente un problema mental, ¿no es cierto? Una depresión mayor que la llevó a un suicidio. Los suicidios son también una enfermedad que le dan los médicos, como la drogadicción, las adicciones, ¿no? Si uno ve esto, sabe dónde no tiene que meterse, digamos. Los médicos nunca debemos colocarnos drogas, porque estas drogas van a hacer que nos hagamos adictos y que probablemente muramos a consecuencia de esto. Yo conozco muchos que han muerto, y jóvenes, porque se han hecho adictos, principalmente al fentanil, que ahora ya inclusive hay en tabletas, y antes cuando no había, bueno, en el hospital siempre hay porque lo usamos para anestesia. Y hay ciertos grupos, como los anestesiólogos, los médicos emergentólogos, los terapistas, que tienen acceso a esto, pero también hay de otras especialidades, pero ellos son los más frecuentes. Entonces, yo debo cuidar mi mente, debo cuidar mi cuerpo, debo cuidar mi salud, sí. Cuando hablamos del soporte vital básico, esto es extraído de un libro, ¿no? Yo se los puedo pasar todo el libro, pero prácticamente está todo acá. Soporte vital básico en adulto y defibrilación externa semiautomática o automática, porque esta edición es del 2017, ¿ya? Hablamos del soporte vital básico. ¿Y qué es la parada cardiorrespiratoria? Siempre tengo que tener en cuenta que tengo una causa y un efecto, ¿no es cierto? Si el paciente empieza a hacer esto, tiene una sed de aire, probablemente el paciente no tiene un problema respiratorio, pero sí un problema cardíaco. ¿Cuál es la causa entonces? El corazón. ¿Y cuál es mi respuesta? Masaje cardíaco. Tengo por el otro lado el niño del boxeador que cayó, ¿no? Desmayado. ¿Cuál es el problema?
cerebro. ¿Qué pasó? Directamente el centro respiratorio, el paciente queda en coma y no puede respirar. El corazón sí funciona. ¿Qué tengo que hacer con el niño? Tengo que agarrar y hacer ventilaciones. Si no tengo una mascarilla y una ventilación manual, voy a hacer una respiración boca a boca, que también es un procedimiento de primeros auxilios y de emergencia que debemos hacer cuando no tenemos nada en las manos. Porque ese niño tiene los 4 minutos para que nosotros actuemos. Hasta que llegue la ambulancia son 20, 30 minutos. Y ellos ya después harán una vía una vía aérea segura. Por eso estamos practicando con los estudiantes lo del globo, ¿no? Pero, por favor, por si acaso, es una botella de estas, ¿ya? Y córtenle el pico acá y lo ponen el globo ahí, ¿ya? Cuando han venido a práctica, algunos lo hemos hecho con los alumnos, ¿no? La idea es que ustedes inspiren y hagan 2 respiraciones con fuerza, ¿ya? Esto todas las personas deben saberlo hacer y justamente vamos a ver después en las líneas importantes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero, reconocimiento inmediato, ¿no es cierto? Reconocer, hacer la famosa maniobra de MES, acercarme a la boca del paciente, mirar el tórax, ver si no respira el paciente, sentir esto, y obviamente frente a la respuesta, si él respira, inicio masaje cardíaco. Las compresiones tienen que ser de 3 a 5 centímetros y tienen que ser en el centro del tórax. Yo valoro dónde está la apéndice cifoide, hacia arriba 5 centímetros, en el centro. La posición de la persona tiene que ser así como ustedes ven acá, 90 grados. Los hombros hacia adelante, ¿no? En esta posición. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona que está en una parada cardíaca o respiratoria o cardíaca y respiratoria? Lo que va a haber es un daño cerebral. Y esto es lo que nosotros debemos cuidar. Porque el niño, ¿cómo está ahora? En coma. Está en el San Juan de Dios, han pasado casi un mes. ¿Va a recuperar? No. La probabilidad de recuperación son 0, muy mínima. Va a quedar un vegetal el niño bajo el cuidado de otras personas. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de la asistencia a los primeros auxilios. Si alguna persona que estaba ahí en el gimnasio haya sido médico o haya sido un paramédico o haya sabido primeros auxilios y haya asistido a este niño probablemente no tuviera estas secuelas. El niño del colegio de mi hijo, ¿no? Yo lo sé el relato porque mi hijo lo vio todo en vivo y directo, digamos, ¿no? Y él vio cómo no actuó nadie para atender a ese niño. Y uno dice, no, los niños no. Sí, los niños pueden hacer paro. Los jóvenes pueden hacer paro. Un estudiante acá puede hacer un paro. De hecho, el otro día teníamos un estudiante que casi hace un paro en el hospital. O dentro del hospital un paciente. Entonces, yo tengo que estar preparado para esta respuesta. Lo primero que voy a hacer es hacer lo que se llama cadena de supervivencia. Llamar primero, si es extrahospitalaria, a un número de emergencia. Tenemos acá 110, 119, la ambulancia que sea para que venga. Si estoy solo, yo voy a poner el celular y voy a empezar a hablar. Y voy a iniciar la reanimación 32, ¿no? Porque antes teníamos otra. Esto ha evolucionado en el tiempo y antes teníamos, por ejemplo, esta cadena de supervivencia. Fíjense ustedes que acá tenemos el teléfono. Bueno, ya ahora no tenemos estos teléfonos, ¿no? Tenemos los WhatsApp, que es la forma más rápida de comunicarse. Tenemos un intrahospitalario y tenemos un extrahospitalario. Las compresiones tienen que ser adecuadas. Aquí explica el libro cuáles son las causas de la parada cardiorrespiratoria. Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular que puede tener el paciente. Y aquí habla, la recuperación cerebral es de 4 minutos para las medidas de soporte vital básico. Y si hablamos de soporte vital avanzado, hablamos de 8 minutos. Cuando hablamos de soporte vital avanzado, significa que ya lo vamos a intubar al paciente y vamos a usar droga. La primera droga que nosotros vamos a usar es la adrenalina, para tratar de que el corazón empiece a funcionar, ¿no? O si tenemos el desfibrilador, también vamos a desfibrilar y si hay ritmo desfibrilable. Ahora, 2021, nuevo protocolo. Seguimos con el antiguo. No, ese es el antiguo, perdón. ¿Cuáles son las indicaciones para que usted realice una reanimación? Esto es importante. En medicina es importante las indicaciones y las contraindicaciones. Por ejemplo, las indicaciones indican lo que sí representa que yo debo realizar en un paciente. Y lo contraindicado indica lo que le va a hacer daño al paciente. Nuevamente, y facilito, las indicaciones es lo que le va a hacer un beneficio al paciente. Y la contraindicación es lo que le va a hacer un daño, un perjuicio, ¿no? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, soporte vital básico debe iniciarse siempre ante toda parada cardiorrespiratoria, excepto cuando se detecta alguna de las siguientes situaciones.
Aquellas en las que se realizan maniobras de soporte vital colocará el reanimador en grave riesgo de lesión o muerte. ¿Qué significa esto? De repente hay un terremoto, ¿no? Y todavía no sé si yo voy a hacer también, me voy a accidentar. O el paciente está en la vía pública y están pasando en una avenida, pasan vehículos. Tengo que sacarlo a un lugar o está dentro de un vehículo, pero en la carretera. Entonces, todo lo que ponga en riesgo a la persona que va a hacer el soporte vital básico, no debemos realizar esta reanimación. Si se trata de un paciente que está en estado terminal, con una enfermedad incurable, ¿no? Hablamos, por ejemplo, yo me acuerdo un paciente que tenía tuberculosis, que yo era médico de provincia, y me llama y me dice, doctor, hay un paciente que va a morir, está por morir, voy a verlo, y empiezo a quererlo reanimar. Me dice, no lo reanima, doctor. Es una enfermedad terminal la que él tiene. Si hay justificación escrita, o sea, el paciente dice, yo no quiero que me reanimen, pero hay algo escrito, entonces usted respeta el derecho de la muerte del paciente y usted no lo debe reanimar, y no lo puede reanimar, así está en el hospital el paciente. Hay pacientes que no quieren que los intuben, no quieren que los reanimen, han firmado por escrito. Entonces usted respeta la vida y respeta la muerte del paciente. Antes de los signos indiscutibles de muerte biológica, oye, evidentemente el paciente está rigidez, está decapitado. ¿Qué va a reanimar usted un decapitado? Pues no va a vivir, ¿no es cierto? Un paciente que esté ya en estado de putrefacción, ¿no? Ya haya muerto hace varios días. La midriasis bilateral arrefléctica, o sea que ya, ¿no? Obviamente también la frialdad que va a tener el paciente donde nos diga que ya está muerto, pues ¿no? Y probablemente no vamos a poder rescatarlo. Muerte biológica, midriasis, rigidez cadavérica, ¿no? Que va a aparecer generalmente después de 15 horas. ¿Cuáles son las indicaciones para suspender el soporte vital básico? ¿No? Cuando yo estoy haciendo el soporte vital básico y suspendo. Yo les dije que eran 6 ciclos. Aquí en este libro decía 5 ciclos, pero ya en el otro que vamos a ver adelante dice 6 ciclos. Cada ciclo son 5 minutos. Entonces una reanimación debe durar 30 minutos, ¿ya? Acá en el libro dice 20, ¿no? Pero usando el DEA, ¿no? Aquí están todas las indicaciones que tenemos que hacer nosotros frente a esta parada cardíaca. ¿Cuándo dejamos de reanimar? O cuando el paciente ya empezó a respirar, ¿no? Bueno, dejamos de reanimar, o cuando ya pasó el tiempo necesario. Va a depender si estamos en un medio intrahospitalario o extrahospitalario. Si el medio es extrahospitalario y yo no soy médico, tengo que esperar que llegue el sistema de ambulancia y diga y constaten la muerte. Entonces yo reanimo hasta que llegue la ambulancia. Si estoy en el hospital, normalmente voy a activar el sistema de soporte vital avanzado porque tengo otros especialistas que lo van a intubar, que van a iniciar drogas vasoactivas, tenemos desfibrilador, al menos en Japón tenemos todo, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer un soporte vital avanzado. ¿Cómo yo valoro la efectividad del soporte vital? Existen 5 indicadores para evaluar la recuperación de la actividad neurológica de un paciente. El primero, disminución de la midriasis, integridad del reflejo automotor, ¿no? Al tocar, presencia del reflejo corneal, presencia de movimiento de defensa ante estímulos dolorosos y recuperación de la respiración espontánea. Esos son los 5 parámetros de efectividad cuando yo hice una buena reanimación. Aquí hay algo que, a ver. Perdón. Ya. Entonces nosotros tenemos que el corazón va a tener un problema y si tenemos un monitor vamos a ver nosotros el ritmo desfibrilable se llama. El paciente va a tener una fibrilación o una taquicardia supra o un ritmo desfibrilable y nosotros podemos usar el desfibrilador. El masaje cardíaco es importante, la velocidad del masaje cardíaco tiene que ser 100 a 120 por minuto y la profundidad 3 a 5 centímetros. Y 30, si son dos personas, 30 y 2 ventilaciones si el paciente no ventila. Yo debo valorar el pulso carotídeo, ¿no? Y debemos valorarlo siempre al lado del cartílago cricoides, directamente pulsando la carótida, porque este es el último pulso en perderse. Yo así reconozco la parada cardíaca. También puedo reconocer el pulso a nivel radial. Si tiene pulso radial o tiene pulso carotídeo o no tiene pulso radial, el paciente está bajo una hipotensión, ¿no? Y acá dice el libro 30 compresiones, 2 ventilaciones.
¿no? Y acá dice 5 ciclos porque este es el libro antiguo, ¿no? Y obviamente cambió, ¿no? En vez de ser ABC, es CAB. Primero masaje cardíaco, luego la vía aérea. ¿Por qué primero el masaje cardíaco? Porque la causa de la parada es la arritmia, la fibrilación, la taquicardia supraventricular. Entonces yo voy a empezar a masajear al paciente, ¿no? Y después yo ventilo, ¿ya? CAB, ¿no? Esto cambió, que antes era diferente. Ya le hablamos de esto, de la integridad. Siempre es importante tener algoritmo de manejo de los pacientes. ¿Qué es lo que yo debo hacer frente a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y aquí está el algoritmo de la serie de pasos, que es lo que hemos hablado hace un momento. Que no me voy a detener acá porque tenemos otro algoritmo más allá. Y siempre tenemos ciertas infografías que son importantes. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando vemos una persona que se desmaya, que se cae o la pillamos desmayada, es activar el sistema de emergencia. Primero le vamos a hablar, ¿no? Por ahí está durmiendo. Señor, ¿no? Si despierta, pues no hacen nada, ¿no? Pero si no, obviamente hay que hacer algo, ¿no? Entonces, luego de esto, vamos a llamar al sistema de ambulancia, vamos a empezar a hacer el masaje cardíaco efectivo, y esto lo más importante es ser efectivo. Si ustedes no son efectivos, no sirve de nada, ¿no? Hay que ser efectivo, ¿ya? Y efectivo significa la rapidez y la profundidad. Y debo dar las ventilaciones, en caso que no tenga yo nada, ventilación boca a boca. Tapo la nariz, veo que esté permeable la vía aérea, llevo hacia atrás la mandíbula y abro la boca y yo insuflo y doy 2 ventilaciones. También está el golpe precordial cuando no tenemos desfibrilador automático, que teóricamente tendríamos que tenerlo en todas partes, ¿no? Así como tenemos un extintor de repente por acá afuera, tendríamos que tener abajo, aunque sea en la emergencia, un desfibrilador, ¿no? En caso de que alguien tenga una parada acá. El año pasado hicieron un simulacro, no sé si fueron ustedes lo que hicieron. Bueno, alguien hizo un simulacro. Bueno, no sé si el simulacro fue, casi se murieron porque vinieron unos que pelearon acá, casi salta uno por la ventana. Una que estaba embarazada casi tuvo el bebé ese rato, o sea, no sé, fue una catástrofe. El único que sabía que iba a ver el simulacro fue el profesor, ¿no? Y los simulacros, está bien hacerlos, pero hay que avisar, digamos, ¿no? Porque imagínense que entren 2 tipos peleando, yo tengo una pistola acá y de repente le planto un tiro al tipo. Ay, perdón, digamos, ¿no? Era simulacro, no sabía yo, digamos, lo maté, digamos. Entonces, los simulacros también pueden dar procesos de accidentes, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, ahora pasó una tragedia, ¿no? Hay un juego que hacen los estudiantes y van a la casa del profesor y le tiran papel higiénico, tiene un nombre. Y el profesor salió a tratarlo a los estudiantes, se tropezó con el papel higiénico, cae a la avenida, viene una camioneta que estaba manejando otro estudiante, lo atropella y muere. Y eso es una broma que hacen los estudiantes a los profesores. Y tiene como que es un reto, digamos, ¿no? Porque ahorita estos están locos, ¿no? Hacen retos para todo, digamos, ¿no? Y obviamente ahí hay un muerto, una persona que murió por una fujarreta. O sea, y cuando se hacen simulacros, uno tiene que valorar qué quiero que aprendan con el simulacro, ¿no? Y los simulacros deben ser avisados, o sea, para que ver cómo nos comportamos. Y mi simulacro también debe ser evaluado. Esto creo que lo hicieron los estudiantes del primer año, se lo hicieron no sé, querían pegarles, parece, no sé, algo pasó. Pero no sé qué resultado salió de eso, creo que salieron en TikTok y la gran cosa, digamos, ¿no? No sé, pero al final no sé si hubo, según hablé con los conados, que le pidieron los alumnos, no sé qué querían hacer. Los ritmos en el monitor son los importantes, ¿ya? Los ritmos nos van a indicar si es un ritmo desfibrilable o es no desfibrilable. Y de acuerdo a eso yo voy a hacer una asistencia. Ya. Ritmo desfibrilable, fibrilación ventricular. Otro ritmo desfibrilable, taquicardia ventricular sin pulso. Así es como ustedes van a ver el parámetro de la taquicardia ventricular. Tiene esta forma, ¿no? Grande. Pero existen otros ritmos, por ejemplo, que no son desfibrilables, ¿no? Si es un ritmo solo, entonces ahí no desfibrilamos. A veces se llama cardioversión, ¿no? Le dan un choque para cardiovertir el corazón, para estimularlo, ¿no? Cuando yo tengo obviamente un desfibrilador, ¿no? Acá, por ejemplo, en las diapositivas está todo el libro, así que no necesitan ni siquiera que les pase el libro, porque está todo completamente, ¿no? Si ustedes quieren leerlo y me dicen, doctor, bibliografía, ahí está, léanlo. Bueno, normalmente este es un problema a nivel mundial, ¿no?
la reanimación cardiopulmonar debe hacerse, todas las personas tienen que saberlo, ¿no? En medicina intensiva se sabe, según este estudio, que mientras más rápido seamos en la asistencia de los pacientes, la probabilidad de sobrevida va a ser mejor y la probabilidad de recuperación del paciente va a ser mejor. Entonces, ¿qué dice este algoritmo de 2021? A pesar de los avances recientes, 2021, menos del 40% de los adultos que se reciben una reanimación cardiopulmonar iniciada por personas sin experiencia médica y en menos del 12% se utiliza un DEA antes de la llegada al servicio de emergencia médica, antes que llegue el servicio de emergencia médica, que obviamente el servicio de emergencia médica tiene todo, ¿no es cierto? Fíjense usted, menos del 40% recibe. ¿Qué significa esto? Que de 100 personas solamente 40 van a recibir una asistencia, porque la gente no sabe. Y esto todos tendríamos que saber, esto tendría que aumentar este número. Tendría que hacer que el 100% de las personas que sufren un paro cardíaco, un profesor, por ejemplo, ahí en la UABO el año pasado, hizo un paro, era de veterinaria, nadie lo asistió, ¿no? De hecho lo llevaron al hospital Dockweiler, pero lo llevaron en un taxi al final, porque nunca vino la ambulancia a llevarlo. Pasó por media universidad el paciente y nadie lo asistió, porque lo que él tenía que hacer es parar, empezar a reanimar y esperar que llegue la ambulancia y lo recoja de ahí y lo lleve. No se hizo nada de eso, ¿no? Y bueno, tienen, dice, la mejor nota, no sé cómo tienen. Este es el nuevo algoritmo. Esta cadena nosotros la practicamos con los estudiantes y empieza intrahospitalario, extrahospitalario. Ahora cambió, fíjense. Tenemos el celular, ¿no es cierto? Primero, reconocer que el paciente está en parada cardiorrespiratoria. Segundo, hacer la llamada, ¿no? Para que vengan los internos de, qué sé yo, cirugía, si están en cirugía, o de medicina, o de emergencia, si están en emergencia. Iniciar la reanimación. Iniciar, si es que es necesario, la desfibrilación, si es que tengo desfibrilador, usarlo. Y obviamente después que yo, si lo saco al paciente del paro, el paciente va a ir a cuidados intensivos. Y luego viene la rehabilitación, ¿no? Que viene a ser este dibujo que es cuidarlo al paciente. Por ejemplo, en el caso del niño, lamentablemente sigue de cuidado, sigue en terapia, ni siquiera de terapia salió a sala todavía, ¿no? De repente va a salir, ¿no? Pero probablemente va a necesitar cuidados definitivos. En el ambiente extrahospitalario lo mismo. Reconozco que el paciente en paro, empiezo masaje, desfibrilación, el sistema de emergencias médicas llega, lleva al paciente al centro hospitalario, va a estar en terapia o en emergencia, ¿no? Y luego si sale del paro va a ir a rehabilitación. Hablamos de esto que es largo. El caso del niño es un ejemplo clarísimo de una mala respuesta en un soporte vital básico, ¿no? Este es el algoritmo de manejo del soporte vital básico que habla, por ejemplo, que qué es lo que nosotros debemos hacer y cuáles son las causas reversibles o irreversibles que nosotros tenemos. Tenemos las famosas 4T y 4H, ¿no? Que nosotros tenemos que entender esto para poder algunas causas revertirlas. Cuando hablamos de las H's, no sé si está aquí, a ver, lo voy a hacer más grande para que lo veamos. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inicie RCP, administre oxígeno, o sea, masaje cardíaco y respiraciones, 32, ¿no? Si existe un ritmo desfibrilable en el monitor cardíaco, si existe, doy una descarga. ¿Cuál es el ritmo desfibrilable? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Descarga. Espero 2 minutos, ¿no? Obtengo una vía intravenosa o una vía intraósea. ¿El ritmo es desfibrilable? No. ¿No? Si el ritmo no es desfibrilable, directamente tengo que valorar signos de retorno de circulación, ¿no? Por otro lado, si el ritmo es desfibrilable, vuelvo a dar otra descarga. Normalmente cuando hablamos de un DEA automático, el DEA automático solo va a la descarga. Si no es automático, yo le voy a dar 120 joules, 150, 200 joules puedo ir, ¿ya? Cada 2 minutos voy a utilizar ya la adrenalina. ¿Cuánto adrenalina uso? De 3 a 5 minutos, 1 miligramo. La ampolla viene de 1 miligramo, aunque también hay dosis para adultos y dosis para niños, que puedo calcular a kilo-peso. ¿El ritmo es desfibrilable? No. Si no es desfibrilable, sigo haciendo la reanimación. Si es desfibrilable, desfibrilo nuevamente al paciente, la tercera vez. 2 minutos, administro amiodarona. ¿Qué es la amiodarona? Es un antiarrítmico. O lidocaína. ¿Qué es la lidocaína? Es un analgésico, pero también sirve como antiarrítmico cuando lo uso a nivel cardíaco. ¿Cuáles son las causas reversibles de una parada cardíaca? Causas. Aquí tengo hipovolemia,
¿no? Puede ser deshidratación, un choque hipovolémico por diarrea, por vómito, por falta de tomar líquidos, o puede ser hipovolémico hemorrágico, por un trauma. Hipoxia, ¿no? Que fue la que pasó con el niño, por ejemplo, ¿no? Por el trauma craneoencefálico. Puede ser también una acidosis, ¿no? Puede ser una hipo o hiperpotasemia, y esto también va a ser por trastornos hidroelectrolíticos que el paciente tiene. O puede ser una hipotermia. Luego tengo las 5T, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, que viene a ser cualquier droga, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, ¿ya? Esas son las 5H y las 5T que pueden ser reversibles en el paro cardíaco y que yo debo utilizar. Acá dice que si no es el fibro, no tiene el ritmo desfibrilable y está el paciente en asistolia, puede usar adrenalina, ¿no? 2 minutos, obtengo acceso intravenoso o intraóseo, administro adrenalina cada 3 a 5 minutos. Si el ritmo es desfibrilable, desfibrilo al paciente. Si no es desfibrilable, continuo reanimación cardiopulmonar y durante más o menos, lo tengo que hacer durante 30 minutos, que son los 5 ciclos. Aquí explica la calidad de la RCP, compresiones fuertes, ¿no? 5 centímetros, 2 pulgadas y la velocidad entre 100 a 120 por minuto, ¿ya? Evite ventilación excesiva. Hay que ventilar 32. Cambie de compresor cada 2 minutos. Cada persona puede aguantar más o menos 5 minutos. Con algunos hacemos 1 minuto y cambiamos, ¿no? Y algunos se cansan, ¿no? Si no hay un dispositivo de manejo avanzado, seguimos con la vía aérea. Si hay avanzado, pues obviamente lo vamos a intubar, ¿no es cierto? Si podemos lograr capnografía, valoramos capnografía o también saturómetro, ¿no? Aquí está los Joule que vamos a administrar. Aquí están los fármacos que vamos a usar, que es la adrenalina, la miodarona y la lidocaína. Antes, en protocolos antiguos, existían una serie de medicamentos más que se utilizaban, ¿no? Que obviamente ahora los han sacado porque muchos medicamentos de esos, como no se comprobaba por la emergencia, más bien en vez de hacer un beneficio, hacían un daño, ¿ya? Entonces, los algoritmos es un resumen para que no cometamos errores. Bueno, aquí está un poquito más grande lo que se va haciendo en el algoritmo, ¿no? Acá tenemos otro algoritmo. Este algoritmo es para soporte visual básico avanzado en adultos. Algoritmo de emergencia asociado a consumo de opiáceos para reanimadores legos, dice. ¿Quiénes serán los reanimadores legos? Son los médicos, el personal de salud. Fíjense que ustedes en Estados Unidos ya hicieron un protocolo de algoritmo de manejo para los pacientes, para los mismos médicos o enfermeras que hacen en un turno, en una guardia, una intoxicación por opiáceo. Y como yo sospecho la intoxicación por opiáceo, usted va a primero valorar a la víctima, pida ayuda, active el sistema de respuesta de emergencia, obtenga naloxona. Ahora podemos usar inclusive la naloxona intranasal, si es que la tenemos disponible, y si no la usamos endovenosa. Primero, valoramos si la persona ventila o no, porque lo que hacen los opiáceos es un depresor respiratorio. La persona deja de respirar. ¿Y cómo se dan ustedes cuenta que el paciente está bajo efecto de los opiáceos? ¿No? Si la persona ventila con normalidad, evitamos el deterioro hablándole en voz alta, ¿no? Y consideramos el uso de la naloxona y llamamos, si no estamos en el hospital, llamamos el tema de emergencia. Si estamos en el hospital, obviamente ahí mismo nomás se va a quedar. Evaluamos continuo de la capacidad de respuesta y la ventilación de la persona, ¿no? Si no ventila, iniciamos maniobras. Lo primero que vamos a darle es la naloxona y iniciamos reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y si ponemos el DEA y vemos que hay un ritmo desfibrilar, le vamos a dar la desfibrilación. Aquí tenemos otro algoritmo. No, perdón, el anterior era para personas extrahospitalarias y este para los de salud, fíjense, para profesionales de salud, ¿no? Que más o menos hacemos los mismos.
Lo importante acá es ventilar al paciente adecuadamente, porque estos pacientes lo último que hacen va a ser la parada cardíaca, ¿no? Si vemos que tiene ritmo cardíaco, pues solamente vamos a dar esto, pero el antídoto es la naloxona. Normalmente las pupilas de los pacientes que están con intoxicación por opiáceos van a ser puntiformes. Algoritmo de atención post-paro cardíaco. Después de haber reanimado al paciente por paro cardíaco, debemos tener varias fases. Una fase de estabilización, un manejo continuo de las emergencias adicionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros valoramos cuando el paciente ya se hizo una reanimación? Obviamente que vuelva a respirar solo. Entonces vamos a valorar los parámetros ventilatorios. Cómo ventila el paciente. La saturación de oxígeno tiene que estar entre el 92 y el 98% y la presión de CO2 que tiene que estar entre 35 y 45, y eso lo medimos con la gasometría. Vamos a controlar los parámetros hemodinámicos, una presión arterial sistólica mayor de 90 y una presión arterial media mayor de 65 mililitros de mercurio. Y vamos a realizar un electrocardiograma para ver si no hay un daño cardíaco, un infarto agudo de miocardio o otra patología, ¿no? Considere la intervención cardíaca de emergencia si es necesario. Obviamente ya ahí tenemos que llevarlo al servicio de emergencia, donde ya va a ir con el cardiólogo, con el hemodinamista para que le coloque un stent, pues ya se verá lo que tiene que hacerse con más prioridad, ¿no? Y también tenemos que evaluar el sistema neurológico, ¿no? Obtención de una tomografía cerebral para ver si no hay un daño cerebral, ¿no? Monitorización de un electroencefalograma, ¿no? Si no está el paciente consciente. Si está consciente y despierto, no es necesario. Evalúe y trate rápidamente las etiopatologías reversibles que sí han causado, ¿no? Otra vez volvemos a las 5H y las 5T que pueden ser la causa del paro. Estas son algunas medidas que se hacen en terapia intensiva para valorar la muerte cerebral de los pacientes. Tenemos un tratamiento, un diagnóstico clínico, tenemos también los estudios de tomografía, resonancia magnética, electrofisiología, exploración clínica, biomarcadores séricos, que generalmente se hacen para ver si el paciente está con muerte cerebral o no, o tiene alguna actividad, ¿no? Eso normalmente lo hacen los neurocirujanos. ¿Y cuál es el plazo para que veamos si va a haber una respuesta? 72 horas. En algunos casos puede ser más tiempo cuando el paciente ha consumido alguna droga o es un adicto a algo, pero normalmente en 72 horas vamos a saber ya un pronóstico. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Como el niño, por ejemplo, ¿no? Estaba en coma más de 72 horas, pues no iba a ser bueno el pronóstico nunca, ¿no? Bien, acá tenemos otro. Un algoritmo de manejo de la paciente embarazada. La paciente embarazada es una paciente que puede ser parada cardíaca y es una vía aérea difícil porque ella tiene el embarazo. Entonces, todas las mujeres que tienen embarazo tienen una vía aérea difícil. Normalmente las ventilaciones con la mascarilla AMBU no van a funcionar. Hay que intubarlo rápidamente o usar dispositivos que llaman supraglóticos por encima de la glotis, que son rápidos, ¿no? Para utilizar. Y si hace paro, iniciamos reanimación. Ponemos igual desfibrilador, vemos si hay ritmo desfibrilable e iniciamos las compresiones igual. 5, ¿no? Y normalmente en la embarazada vamos a valorar también el feto. Si hace paro la paciente, algunas veces tenemos que hacer una cesárea lo más rápido posible para evitar que el feto vaya a tener una lesión. También, ¿no? Mueran los dos, a veces podemos rescatar a uno. Aquí está el parado cardíaco, el manejo avanzado de la vía aérea, que es lo más importante porque es una vía aérea difícil, ¿no? Las posibles etiologías del paro cardíaco en una mujer embarazada son complicaciones de la anestesia, sangrado, problemas cardiovasculares, uso de drogas, embolia, que puede ser embolia cardíaca o embolia pulmonar, fiebre. Causas generales no obstétricas del paro cardíaco, igual las H y las T, ¿no? Hablamos de neumotoras, ¿no? Todo eso, ¿no? Acidosis, ¿no? Hipertensión también. Bueno, acá habla un poco de lo que se tiene que hacer, de lo que hay que reanimar al paciente bien, ¿no? Con profundidad, ¿no? En el tiempo, y que ellos evaluaron los pacientes que habían hecho reanimación, ¿no? Y esto obviamente vieron algo. Ahora, esto es lo nuevo del 2025, que tuve que leerlo todo esto, y la verdad que existen muy pocos cambios que se han dado. Y lo que han hecho es que ya todas las personas conozcan. Este es el algoritmo 2025, que fíjense ustedes, reconocimiento precoz de la petición de ayuda. O sea, rápidamente llamar para que venga el servicio de ayuda que nos va a atender. Prevenir la parada cardíaca. Ahora ya hablan de la prevención. ¿Se podrá prevenir la parada cardíaca? Sí, se puede. RCP y desfibrilación precoce. Mientras más rápido sea la reanimación, el paciente va a sobrevivir a esto. Preservar el cerebro y reiniciar el corazón.
Ahora se habla de una reanimación cardiopulmonar cerebral, porque lo que queremos es salvar el cerebro, ¿no es cierto? Cuidados avanzados, lo más rápido posible que el sistema de ambulancia inicie drogas para mejorar la respuesta cardíaca, ¿no? Optimizar la función del cerebro y cardíaca, eso es lo que se busca. Y si hay supervivencia y recuperación, restaurar la calidad de vida de la persona. O sea, ¿qué es una calidad de vida? ¿Tener un paciente vegetal? No. Una calidad de vida es que la persona vuelva a hacer lo mismo que hacía antes. Poder estar en un ambiente social, ¿no? Se pueda comunicar, que pueda estudiar. Ese niño de 15 años no va a poder estudiar, no va a poder pelear, o sea, no va a poder hacer nada probablemente, ¿no? Porque está seculado en una cama, porque tuvo una lesión bastante severa por una mala asistencia. Los sistemas de la Guideline 2025 hablan que todas las personas tienen que saber hacer una RCP en una comunidad. Todos. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermanito, todos. El profesor del colegio, todos. La señora de limpieza, todos. ¿Cómo se llama un señor que trabaja acá también? Todos, ¿ya? Porque de acuerdo a ese conocimiento se va a activar el sistema de emergencia lo más rápido posible para que este sistema salve a las personas, ¿ya? Un buen sistema de emergencia también es importante, que tengan médicos que no sean transportadores de pacientes, sino que sean médicos que asistan a una reanimación con drogas y todo lo demás. Tenemos muchas ambulancias, ¿no? Que ustedes ven, van, pero son transportadores algunos. No tienen nada ahí, ¿no? La camilla nomás la sacan, acá hay un collar. Lo sube, eso no es medicina, digamos. Eso no es primer auxilio. Eso es transportar un paciente. De hecho, hay pacientes que llegan a los hospitales, y eso lo sé porque tengo un hijo que es residente del francés, de cirugía, y muchos pacientes de lo que llegan ya están muertos y nadie los está reanimando. Si un paciente hace parada cardíaca en mi ambulancia, yo tengo que después llegar reanimándolo o no. Si yo no llego reanimándolo y yo no sé que murió el paciente, yo no estoy evaluando. Entonces, es importante el sistema. El sistema tiene una retroalimentación y todos debemos conocer para atender adecuadamente a los pacientes. Igual lo mismo, compruebe si el paciente está inconsciente. Fíjense que aquí hay unos pequeños dibujos. Agarro los hombros y empiezo a mover. Llamo al sistema de ambulancia. Hago la maniobra MES, ¿no? Que esto estamos platicando con los alumnos, digo, hagan esto así, ¿no? Y algunos se equivocan, llega uno y mira para el otro lado, digamos, ¿no? Tengo que mirar el tórax, escuchar cerca de la boca del paciente la respiración y iniciamos la reanimación inmediatamente. Aquí habla de 10 segundos para reconocer esto y empezar a reanimar. En 10 segundos yo tengo que empezar a reanimar al paciente. O sea, 10, y esto puede ser en dos partes, extrahospitalario e intrahospitalario, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, ya, lo mismo que hemos hablado hace un momento, no ha cambiado. Lo único que cambió es el desfibrilador. En vez de poner los electrodos acá y acá abajo, ahora se pueden poner acá y en la espalda. Eso es nuevo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo inicio el masaje cardíaco, igual, 32 compresiones efectivas, ¿no? Compresiones efectivas, 32, ¿no? Aquí ustedes tienen un QR y pueden ver algunas cosas aquí, que hay una fotografía. Igual, 32, 5 respiraciones de rescate, ¿no? 15-2, pero para pediátrico, ¿ya? Para adultos, seguimos nomás con el 32. Compresiones efectivas, 100 a 120 por minuto, la frecuencia. Hundir 3 a 5 centímetros del tórax y 2 ventilaciones efectivas. 3 pasos para salvar una vida. Compruebe seguridad, conciencia. ¿Qué significa la seguridad? Que en el ambiente no haya, ¿no? Si están, por ejemplo, en una pelea, qué sé yo, a piedrazos, ¿no? Y un tipo cae, con Dios me voy a meter para sacarlo, no me haya otro piedrazo a mí, vamos a ser 2, ¿no? La seguridad es lo primero. Y aquí viene la ley del egoísta, que se aplica en el prehospitalario. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si no hay seguridad, no puedo atender al paciente. Y aquí claramente también lo dice, ¿no? El manual. Ya, y también lo dice el anterior libro. El paciente inconsciente, llame a la emergencia, valore, ¿no? Maniobra de miro, escucho, siento, no respira o respiración anormal, inicie masaje cardíaco. Inicie DEA automático si es que lo tiene en el área. Si no lo tiene, puede hacer golpes precordiales. Compruebe la inconsciencia, ¿no?
Una persona con disminución de la conciencia, compruebe la conciencia. Señor, ¿no? Llame a la ambulancia, abra la vía aérea, valore si respira o no respira, inicie reanimación cardiopulmonar si usted encuentra que no tiene pulso el paciente y empieza a ventilar 32. ¿Ya? Valore si no tiene algún traumatismo el paciente, porque puede tener algún traumatismo, una herida, una fractura, un accidente, y eso puede estar causando una hemorragia, ¿no? O algo. Soporte vital paso a paso. Lo primero, seguridad, respuesta, comprobar si la víctima responde o no responde. Señor, ¿no? Llamo al sistema de ambulancia, valoro la maniobra MES, si no hay, empiezo la reanimación. Aquí describe claramente con esta infografía como para que uno enseñe inclusive a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, ¿no? Pues todo esto yo no lo tenía, lo revisé en estos últimos días, tuve que bajar toda la guía es extensa, se la voy a pasar si quieren para que se distraigan un poquito. Pero estas son las infografías, que es lo más importante, porque al final lo que yo quiero que ustedes aprendan y que se les quede grabado es hacer estos algoritmos en los pacientes. Y obviamente cuando hagamos la simulación vamos a poner casos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lo que nosotros queremos con la reanimación es que la circulación del corazón lleve la sangre a todo el cuerpo. La RSP sola con compresiones, sin ventilación, no es efectiva, ¿no? Entonces tenemos que hacer igual, 100 a 120, dice las últimas guías, 5 centímetros de compresión, pero no más de 6, dicen, ¿no? Porque hay algunos que son brutos y boom, le ponen, ¿no? Y no, pues rompen el tórax, no es adecuado también. Pueden producir una contusión, una paciente anciana que le haga muy fuerte, la matan más bien, pues, ¿no? Le pueden producir una hemotórax bilateral. Entonces yo calculo mi fuerza, ¿no? En pediatría también, ¿no? Pediatría, un niño pequeño, ¿no? Con los deditos nomás o ahí, ¿no? Entonces yo calculo mi fuerza. Por muy fuerte que yo sea, debo comprimir solamente 5 centímetros. Si comprimo 6, va a haber daño, ¿no? Y nosotros no queremos dañar. El principio de todo médico es no hacer daño. Si no hago daño, ya soy el mejor médico. Tenemos acá la reanimación avanzada, ¿no? Aparte del tiempo que es importante, una reanimación de calidad, uso de desfibrilador, y ya hablamos aquí del uso de droga. ¿Qué droga vamos a usar? Adrenalina, ¿no es cierto? Amiodarona, lidocaína. Y también vamos a usar el DEA, ¿no? Nosotros podemos hacer hasta ahí. No podemos usar otras drogas porque normalmente dice, de acuerdo a la situación, debemos pedir ayuda. Para cada problema, ¿no? Existe una situación especializada. Por ejemplo, el paciente en este algoritmo de soporte vital avanzado del adulto dice, primero, reconozca si está en parada cardiorrespiratoria, inicia reanimación 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones, conecta el desfibrilador, llame al sistema de ambulancia, evalúe el ritmo, ¿no? Si tiene el desfibrilador, desfibrile, si hay ritmo desfibrilar, taquicardia ventricular, lo mismo que hemos visto en los anteriores. Simplemente que esto es 2025 y dan algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Como esa recomendación de no comprimir más de 6 centímetros. También al momento de comprimir, yo debo descomprimir también. Sístole, diástole. Si yo solamente comprimo, algunos hacen así, ¿no? No sirve de nada. Porque yo no estoy dejando que el corazón expanda. Al no expandir, no va a entrar la sangre. Tampoco hacerlo más rápido de esto no quiere decir que lo voy a salvar al paciente. También va a ser inefectivo. Tiene que ser entre 100 a 120 por minuto. Ni más lento ni más alto. Si yo ya estoy en el hospital, puedo hacer, bueno, si es un algoritmo de taquicardia. Acá habla ya del sistema de atención intrahospitalaria, donde ya tendríamos que tener un médico que se ponga a cargo de esto, que vendría a ser un terapista, un cardiólogo, ¿no? El urgenciólogo, ¿no? Donde van a usar ya inclusive algunos medicamentos para la atención de los pacientes. Y este algoritmo lo explica claro, yo solo lo he puesto para que también ustedes lo tengan, ¿no? Inclusive habla de unas cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo no sé usar algo, es mejor no usarlo, porque yo más bien puedo hacer un daño al paciente. Entonces, muchos de estos signos indican, llame al experto. Algoritmo de las bradicardias, ¿no? ¿Cuáles son las probables causas de bradicardia? Shock, síncope, isquemia miocárdica, insuficiencia cardíaca grave o inmediata, ¿no? Que puede tener el paciente. Entonces, yo tengo que valorar esto. ¿Y cómo valoro? Monitoreo, saturación de oxígeno, electrocardiograma, presión arterial, ¿no? Electro. Y con esto yo puedo saber si el problema es cardíaco, ¿no? Normalmente acá en nuestro país tenemos el Chaga. En el caso de bradicardia, usted puede usar
atropina, que es el mejor medicamento para que el corazón empiece a latir nuevamente. Y si hay una respuesta satisfactoria, probablemente el paciente tiene riesgo de asistolia, bloqueo AB MOVIX 2, bloqueo cardíaco completo, ¿no? Con QRS ancho, ¿no? Si sí, considero medidas de prevención. Atropina 500 endovenoso, repita hasta un máximo de 3 miligramos. La atropina viene de 1 miligramo por si acaso, o sea, tenemos que tener media ampolla de atropina. Isoprenalina 5 microgramos minuto intravenoso. Ya esto de acá, adrenalina 2 microgramos minuto, ya esto es una solución endovenosa que hay que poner al paciente. Hay que hacer un goteo, ¿ya? Y obviamente tiene que ir una bomba, ¿no? Entonces ya esto de acá, yo hasta la atropina puedo llegar, y después de acá, ya esto de acá tiene que hacerlo el médico que es especialista en esto. Un cardiólogo, un anestesiólogo o un terapista, ¿no? Fíjense lo que dice acá, busque ayuda experta, no sea usted sabelo todo. Por eso que en la medicina tenemos varios especialistas, entonces buscamos ayuda, ¿ya? Y el paciente va a quedar en observación. Aquí están los fármacos que se usan, fármacos alternativos, amiodarona, dopamina, glucagón en algunos casos, cuando las bradicardias son por uso de betabloqueantes. Cuando un paciente ha recibido betabloqueantes, normalmente no tienen una respuesta a la atropina, entonces en esos casos se puede usar el glucagón. Acá tenemos algoritmo de reanimación intrahospitalaria, ¿no? Lo mismo, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, que va a ser lo más rápido posible, valorando siempre si hay una parada cardíaca, hay una emergencia médica, vamos a llamar a la ambulancia, activamos el mismo sistema, iniciamos reanimación. Obviamente, acá nosotros lo que queremos es llegar a esto, al soporte vital avanzado, ¿no? Soporte vital avanzado significa que lo voy a intubar al paciente, una vía aérea ya que tengo segura, ¿no? Oxigeno adecuadamente, doy buen volumen al paciente. En esto se ha comprobado que lo más rápido es hacer un mecanismo supraglótico, ¿no? Usar la máscara laríngea porque es rápida, ¿no? O usar una bougie para intubar, ¿ya? Cuando veamos vía aérea vamos a hablar sobre eso. Siempre, constantemente, yo debo monitorizar a mi paciente durante todo el trayecto a la atención definitiva. Situaciones especiales en relación de los adultos, ¿no? Que pueden tener los pacientes. Tenemos pacientes ancianos, pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Que obviamente esto explica el algoritmo. Una paciente embarazada, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿no? Son los pacientes que pueden tener problemas. Algoritmo de la hipotermia en el adulto es una de las causas de paro. Hay varios tipos de hipotermia, grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Aquí habla de los grados 3. Y en los grados 2 y 3 tenemos que usar ya un ventilador automático, un pulmón artificial que se llama EMOC, ¿no? Y obviamente aquí habla de ese protocolo que hay que hacer y cuándo se da realmente cuando hay hipotermia, cuándo se da y se dice ya está en parada cardíaca. Cuando hay hipotermia, nosotros debemos calentar al paciente. A veces con mantas o a veces inclusive colocándole, haciéndole una diálisis intraperitoneal con sueros calientes. A veces colocamos en el tórax tubos con sueros calientes, porque estos pacientes a veces cuando se los calienta, recién se debe determinar la muerte del paciente. Hay casos de pacientes que han estado muertos 1 hora y han sobrevivido al paro cardíaco si estaban con hipotermia. Es los únicos casos que uno puede esperar y tiene que calentarlo y que puede seguir reanimando durante bastante tiempo, ¿ya? La hipotermia, ¿no? Y aquí habla el protocolo más o menos completo de lo que hay que hacer. Cuando hay trauma, ¿no? Esto nos puede ocurrir en el quirófano, ¿no? Cuando estamos con una parada cardíaca, igual ahí vamos a activar el sistema avanzado, ¿no? De reanimación, pero lo más importante acá es detener la causa que está produciendo la hemorragia. Si es una lesión ventricular, por ejemplo, un paciente llega con un trauma ventricular, tengo que abrir el tórax y tengo que ir a parar la hemorragia que sale del ventrículo, ¿no? Si yo no paro esa hemorragia, el paciente no va a mejorar. Si fuera cualquier lesión que tenga entre abdominal y sangra masivamente el paciente, tengo que ir a controlar la hemorragia, comprimir. ¿Y cómo se controla? Aquí lo dice claramente el protocolo, comprima. Hemorragia interna, abro el abdomen, comprimo. Hemorragia del tórax, abro el tórax, comprimo. Si es una hemorragia externa, torniquetes, ¿no? Parar la hemorragia. Si no para la hemorragia, aunque ponga sangre, volumen, no va a mejorar el paciente. Y muy claramente lo explica. Y siempre habla de pedir ayuda a un experto, ¿no? Luego tengo la parada cardíaca en el adulto en el laboratorio de hemodinamia, que también puede suceder, ¿no?
un paciente que le están haciendo un cateterismo, el paciente puede hacer parada cardíaca. También el personal de este lugar tiene que estar listo para la reanimación, ¿no? Y tiene que activar el sistema de reanimación temprana y rápida, ¿no? Para evitar las lesiones. Cirugía cardíaca. Prevenga y prepare, asegure y capacite adecuadamente a las personas para que tengan un soporte vital básico. Asegure disponibilidad y funcionamiento del equipo de emergencia. O sea, siempre tengo que estar seguro que mis equipos están adecuados. Hago un checklist, una verificación si todo está correcto. Identifico también mi hospital cómo está o mi centro hospitalario. Si estoy en una ambulancia, mi ambulancia, ¿ya? Es importante. Esto es lo mismo, detecto la parada cardíaca, inicio de reanimación, ¿no? Aseguro ventilación aérea, ¿no? Considero electrocardiografía, ¿no? Regulo el ritmo. Igual lo mismo, seguimos con lo mismo, ¿no? En caso de trombosis coronaria, se activa el protocolo para atención de la trombosis coronaria, porque puede ser que sea la causa de la trombosis coronaria, entonces van a tener que hacer stent, uso de fibrinolíticos, ¿no? Se activa un protocolo. Y esto es importante que hay un sistema de esto como el sistema del ABC, por ejemplo, también se activa. Sospecho y reacciono, ¿no? Sistema de ambulancia listo, se activa el sistema para la atención del ABC, es importante. Reanimo y ya este sistema tiene que estar activado porque ya ellos van a usar otras drogas, van a hacer cateterismo, van a usar fibrinolíticos, ya eso lo hace el especialista, ¿no? Tratamiento de la emergencia, hiperpotasemia. ¿Qué hago con la hiperpotasemia? Normalmente voy a usar dextrosa, ¿no es cierto? E insulina para tratar de disminuir los niveles elevados, puede ser moderada, puede ser grave, ¿no? Ese es el tratamiento, insulina y dextrosa para poder pasar, ¿no? Glucosa 25 gramos con 10 unidades de insulina soluble durante 15 a 30 minutos. Esto no ha cambiado, esto es lo mismo que siempre ha sido. No valoro la glucemia, si no, también puedo usar salbutamol 10 a 20 miligramos nebulizado, o puedo usar quelantes del potasio como el ciclosilato de sodio, ¿no? También el calcio es importante, de hecho es muy importante, pero no para bajar el potasio, sino que como cardioprotector. Cuando el paciente está con el calcio muy elevado, hay riesgo de que el paciente haga arritmia, desfibrilación o un paro cardíaco. Entonces le pongo otro de calcio y voy a prevenir que la membrana del corazón no haga este efecto por el potasio. Entonces es un cardioestabilizador, ¿no? Ahí dice cuándo se debe usar y la forma. Tratamiento de emergencia hipopotasemia, moderada, grave, esto de acuerdo a la causa, ¿no? Lo mismo. Cuidados post-resucitación, bueno, los pacientes ya van a quedar con un daño cerebral o no van a quedar, van a quedar con cuidado, eso va a depender, ¿no? Cuál sea el daño que tiene el paciente. Primero, esto habla de los primeros auxilios, se los puse acá porque es interesante también saber el ahogamiento, cuando hay un cuerpo extraño que está obstruido, ¿no? en la garganta, ¿no? Las maniobras de Heimlich que se pueden hacer, a las que tenemos que aprender a hacerlas también. O si entra el paciente en paro, iniciar reanimación y siempre pedir el auxilio, ¿no? Aquí están los algoritmos también de los primeros auxilios que deberíamos saber, ¿no? Estos algoritmos son europeos, ¿no? Y son de 2025. Creo que aquí acabó. Bueno, se los voy a pasar todo esto. También la bibliografía que es más extensa para que la lean y se diviertan. Y nos vemos esta semana con los grupos en práctica. Por favor, esta semana ya con uniformes. Quiero verlos a todos uniformados. Chao, chao. Sí. ¿Logró qué? No le estoy llevando la materia, pero puedo